Ay, qué bonita foto. Muchas gracias. Gracias a todos los que me están poniendo feliz cumpleaños. Muchas gracias. Mm, a ver, bueno, pues, entonces, la clase pasada habíamos revisado testículo, ya habíamos acabado de mencionar todos los componentes de este. Habíamos quedado que este testículo está conformado por los túbulos seminíferos que tienen un epitelio eh, estratificado, especializado, que se denomina epitelio seminífero. También aquí vamos a estar encontrando, o más bien, estos túbulos seminíferos se continúan como los túbulos rectos a nivel del ilio del testículo en relación con el borde posterior. Y aquí vamos a estar encontrando un epitelio cilíndrico simple, ¿vale? En el que solo encontramos a las células de Sertoli. No encontramos aquí células espermatógenas, ¿vale? Después, estos túbulos rectos van a estar desembocando en una estructura que se conoce como la red de Testis o red de Hale, que tiene un epitelio cilíndrico simple, ¿vale? Con células que únicamente tienen un cilio y microvellosidades, ¿vale? También pueden llegar a encontrar estas especializaciones. Y habíamos revisado estas fotomicrografías de la red de Testis. Vean aquí cómo es un epitelio pues más bajo. Aquí se ve la comparación con los túbulos seminíferos, como es un epitelio mucho más grueso, un epitelio estratificado, el que observamos en los túbulos seminíferos, y en la red de Testis es pues mucho más bajo. Y bueno, entonces lo que vamos a ver hoy, o con lo que vamos a comenzar el día de hoy, es con los conductos, con las vías espermáticas, ¿vale? Las vías espermáticas comienzan con los conductos eferentes, posteriormente el conducto del epidídimo, conducto deferente, al que se le va a estar uniendo el conducto de la vesícula seminal, una glándula anexa de este aparato reproductor masculino, y van a estar formando el conducto eyaculador, que a su vez va a desembocar en la uretra, exactamente a nivel de, bueno, en la uretra prostática. Es aquí donde se unen las vías espermáticas con la vía urinaria. Aquí a nivel de la uretra prostática, y ahorita vamos a comentar ciertos rasgos también de la anatomía para que quede esto muy, muy claro. Bueno, primero que nada, entonces, los conductos eferentes, se dice que son de 10 a 20 conductillos que conectan la red de testis con el epidídimo, con el conducto del epidídimo, para ser exactos. Punto importante, la mayor parte del líquido excretado por los túbulos seminíferos se absorbe aquí, ¿vale? Se dice que hasta un 95%, ¿vale? Entonces, si aquí se va a estar absorbiendo gran cantidad de, pues, de líquido excretado, ¿qué especialización de membrana esperarían encontrar en las células que revisten este conducto? Cilios, microvellosidades, estereocilios. ¿Qué esperarían encontrar si la función de este conducto es la absorción? Microvellosidades. Sí, exactamente. Muy bien, María. Microvellosidades. Excelente. Entonces, revisando ya como tal el revestimiento de este conducto, tenemos que, o más bien, encontramos aquí un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que está compuesto por dos tipos de células. Unas que se denominan las células altas y otras que se denominan las células bajas. Las células altas tienen cilios y las células bajas tienen microvellosidades. Estas microvellosidades, como bien decía Ia, su función va a ser la de
principalmente a reabsorber. Y la de estas células altas con los cilios va a ser la de desplazar a el contenido luminal, en este caso, pues los espermatozoides. Recordemos que a nivel del testículo, los espermatozoides maduran morfológicamente, sin embargo, aún no han madurado pues fisiológicamente, bioquímicamente, así es que todavía hasta este punto, a este punto de los conductos eferentes, los espermatozoides aún no han adquirido movilidad, ¿vale? Entonces, para que puedan desplazarse por estos conductos necesitan de cilios, ¿vale? Y esa es la función que van a cumplir estas células altas. También van a estar ayudando a este desplazamiento una capa de músculo liso circular que se encuentra rodeando a este epitelio cilíndrico pseudoestratificado. También estas contracciones de este músculo liso ayudan a desplazar el contenido luminal. Perfecto. Y bueno, aquí son unas fotomicrografías de conducto eferente. Se describe, de hecho, como si tuviese un aspecto dentado, como de sierra. Y esto lo da precisamente los tipos celulares que se encuentran aquí, las altas y las bajas. ¿Vale? Entonces da como este aspecto como de dentado, como de sierra. Entonces esto podría ayudar a la identificación del conducto eferente. También vemos aquí en la luz un contenido que pues hace referencia a los espermatozoides, ¿vale? Que se encuentran aquí en la luz. Bueno, pues, entonces, estos conductos eferentes ingresan en la cabeza del epidídimo, como podemos ver aquí en esta estructura. Ingresan aquí en la cabeza del epidídimo y, de hecho, se engruesan un poco. Y por ello, algunos autores y también reciben el nombre, estos conductos eferentes, de conos eferentes. ¿Por qué conos eferentes? Porque la porción que va a estar desembocando aquí en la cabeza del epidídimo, como que sería la base del cono, está un poquito más gruesa, y la que apunta hacia acá abajo, hacia el mediastino testicular, se encuentra más angosto, que vendría representando pues el pico del cono, ¿vale? Entonces, estos conductos eferentes desembocan aquí o se continúan con un único conducto del epidídimo, ¿vale? Solo hay un conducto del epidídimo, solo hay uno. Este conducto del epidídimo es un tubo enrollado que tiene una longitud aproximada de entre 4 y 6 metros, ¿vale? Es bastante largo, de hecho, este conducto del epidídimo, y debido a pues que se encuentra muy, muy enrollado, vean aquí en el esquema, en los cortes histológicos pareciera ser que vemos muchos conductos, ¿vale? Pero es simplemente pues por la posición en la que se encuentra tan enrollado que pareciera ser o pareciera dar este efecto, ¿vale? El epitelio que encontramos a este nivel es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Ajá. En este vamos a encontrar dos tipos de células, las que se denominan las células principales y las que se denominan las células basales. Las células principales poseen estereocilios y estos estereocilios van a cumplir la función de absorber el líquido que no se absorbió en los eferentes, ¿vale? También secretan ácido ciálico y glicerofosfocolina. Las células basales, pues, son únicamente células madre. Ajá. Anatómicamente, este epidídimo podemos describirle una cabeza, un cuerpo y una cola. Ajá. Histológicamente, la diferencia entre estas partes es que en la cabeza y en el cuerpo, encontramos
una única capa muscular circular. Y ya a nivel de la cola se va a estar uniendo una capa longitudinal tanto interna como externa, ¿vale? Una disposición que vamos a seguir observando en el siguiente conducto, que sería el conducto deferente. Algo peculiar que podríamos llegar a observar en este epitelio del epidídimo son unos linfocitos intraepiteliales que reciben el nombre de células del halo. Podríamos llegar a observar ciertos linfocitos intraepiteliales que reciben este nombre. Y pues bueno, aquí vemos una fotomicrografía del epidídimo. Vean aquí. Hago un poco de zoom. Esto sería contenido luminal. Los espermatozoides no se alcanza a apreciar muy bien, pero todas estas proyecciones de membrana corresponden a los estereocilios y vean el epitelio. Los núcleos no aparecen a la misma altura, lo que indica que es un epitelio pseudo estratificado. Ajá. Vean, alrededor de un tejido conjuntivo bastante laxo, algunos vasos sanguíneos se pueden llegar a observar. Muy bien. Entonces, la función que va a cumplir nuestro epidídimo va a ser la de la maduración bioquímica. Ajá. ¿Qué implica esta maduración bioquímica? Que nuestros espermatozoides adquieran movilidad independiente y factor descapacitante. Ajá. Aquí, ¿cómo es que van a adquirir movilidad los espermatozoides? Existen varias teorías, de hecho. Una de las que más, de las que más se habla sobre, de las más aceptadas, te habla sobre una gotícula citoplasmática, ¿vale? Como lo comentamos la clase pasada, durante la maduración morfológica, nuestro espermatozoide, el espermatozoide va adoptando una morfología diferente, va perdiendo citoplasma y esos restos que va formando son lo que se conoce como los cuerpos residuales. Llega un momento en el que la cantidad de citoplasma que tiene el espermatozoide es poca, es muy mínima y se localiza principalmente a nivel de la cabeza. Aquí, en el timo, parte de este citoplasma que se localiza en la cabeza migra hacia la región de las mitocondrias y este citoplasma tiene cierta cantidad de iones calcio. Y estos iones calcio funcionan como segundos mensajeros. Bueno, los iones calcio tienen múltiples funciones, pero una de las funciones que cumple los iones calcio en un contexto intracelular es la de fungir como segundos mensajeros. Y en base a esto, a una cascada de señalizaciones, es que se puede dar el movimiento de los espermatozoides, ¿vale? Eso sería en cuanto al movimiento. Y el factor descapacitante, pues se refiere a que descapacita literalmente al espermatozoide para poder fecundar. ¿Cómo ocurre esto? Bien, pues algunas de las secreciones que tiene este epitelio de nuestro epidídimo es la de ciertos glucolípidos. Estos glucolípidos van a estarse adheriendo a el glucocálix de nuestro espermatozoide y van a impedir que, pues que pueda fecundar. Y va a ser hasta que se encuentre el espermatozoide en el aparato reproductor femenino que este pase por un proceso de capacitación, ¿vale? ¿Ustedes le encuentran algún tipo de sentido que en el aparato reproductor masculino el espermatozoide se descapacite
y sea hasta en el aparato reproductor femenino que se capacite, ¿creen que tenga alguna utilidad eso? ¿O pues simplemente es algo al azar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Puedes repetirlo de cómo, o sea, lo de descapacitarse? Ajá. O sea, para que un espermatozoide pueda fecundar al óvulo, lo vieron en embriología, pues tiene que pasar por un proceso de capacitación. Ajá. Y ese proceso de capacitación se da hasta el aparato reproductor femenino. Pero antes, en el aparato reproductor masculino, de hecho, se da el proceso contrario, una descapacitación. ¿Sí? Entonces, la pregunta es aquí, ¿tiene algún tipo de utilidad que haya descapacitación y luego capacitación? Simplemente es un gasto de energía. Pues sí es importante, porque si no, no podría llegar. Ok, a ver, Alejandro, creo que tú levantaste la mano. Bueno, el otro día estaba viendo algo acerca de eso y creo que es algo importante, ¿no? Porque ayuda en el transporte, más que nada cuando entra la tuba uterina, ¿no? Y no se pueda, pues, se podría decir que eliminarse, ¿no? Porque de nuevo se tiene que volver a capacitar cuando está bueno, con el ovocito, cuando se utilizan los iones de calcio, para que se abra como esa membrana, ¿no? Que lo está protegiendo y pues ya pueda ser fecundado, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo entiendo. Ok, ok. Eh, la razón de esto es para asegurarnos que estos espermatozoides humanos únicamente puedan fecundar ovocitos humanos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque solo es en el aparato reproductor femenino humano en el que se da la capacitación. Ajá. Es como un pequeño seguro. O sea, estos espermatozoides están descapacitados, pero en algún otro aparato reproductor de cualquier otra especie no se podrían capacitar. Únicamente en el de las mujeres de nuestra especie. ¿Vale? Bueno, pues aquí les puse otras fotomicrografías. Vean, en esta sí es más evidente todos estos estereocilios, contenido luminal, los espermatozoides, núcleos a diferentes niveles, estratificado. Aquí vemos tejido conjuntivo, algunas células de músculo liso también, incluso. Y nada, creo que ya. Es todo lo que tengo que decirles de epididimo. Bueno, también sí, comentarles. Otra de las funciones que cumple el epididimo, además de la maduración bioquímica, es un papel importante en el almacén de espermatozoides, especialmente la cola y el cuerpo, sí, de cierta forma también un porcentaje del cuerpo. Aquí se puede almacenar, ¿vale? Los espermatozoides. Hasta, me parece, 15 días. Hasta 15 días pueden permanecer aquí y si no, si en esos 15 días no ocurre una eyaculación, pueden ser reabsorbidos por el epitelio del epididio. Bueno, pues pasemos entonces al conducto deferente. El conducto deferente va a tener un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, va a tener los mismos tipos celulares que el conducto del epididimo, ¿vale? Los mismos. Se va a continuar con la misma pues histología de las capas musculares que ya veníamos observando en la cola, es decir, 3 capas musculares, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, ¿vale? Entre las características generales de este es que tiene una longitud de 40 centímetros de largo, es uno de los componentes del cordón espermático, eso lo revisan en anatomía, porque son 11 o 12 componentes del cordón espermático, no me acuerdo. Su extremo distal se dilata para formar la ampolla del conducto deferente que recibe al conducto de la vesícula seminal y se continúa como conducto eyaculador y este ya va a ser el que desemboca a nivel de la uretra prostática. ¿Vale? Aquí entonces unas fotomicrografías. Algo a destacar de esta estructura es que las capas musculares que se encuentran aquí en el conducto deferente son
muy, muy gruesas. Y durante la preparación histológica, estas se llegan a contraer y por lo mismo el conducto deferente se ve un tanto colapsado, un tanto, la luz se ve un tanto irregular, es por esta razón, ¿vale? Y pues podría ayudarles a orientarles a la identificación. Como les digo, el epitelio es el mismo que veníamos observando en el epidídimo, pero pues por todo este contexto histológico, las capas tan gruesas musculares, incluso si es una vista panorámica, podemos decirlo, del cordón espermático, pues al visualizar todas las demás estructuras podríamos orientarnos un poco. A ver, entonces aquí estamos viendo cordón espermático. A ver, quiero que me digan entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, primero que nada, esto que estamos viendo aquí, ¿qué sería? Capas gruesas, longitudinal externa, circular media, bueno, no se alcanza a apreciar así, pero longitudinal externa, circular media, longitudinal interna, epitelio cilíndrico pseudoestratificado. ¿Qué estructura será? ¿No es el conducto? Ajá, muy bien, es el conducto deferente, exactamente. Muy bien. Ahora, ¿estas qué creen que sean? Estas dos. ¿De qué le ven forma? ¿Vasos? Ok, muy bien, vasos sanguíneos. Pero, ¿qué crees? ¿Arteria, vena, capilar, un otro? ¿Es una vena? Son venas. ¿Por qué? Sí, sí son venas. ¿Pero por qué? ¿No habíamos quedado que las venas tienen una muscular muy fina? Esta capa muscular es muy gruesa. Vean, toda esta capa muscular gruesa. Bueno, efectivamente estamos viendo aquí venas del plexo pampiniforme y estas venas, de hecho, son muy características, son muy únicas. Estas venas tienen histología arterial, ¿vale? Tienen una capa muscular bastante gruesa que podría, pues, sugerir de que lo que estás viendo aquí es una arteria, ¿vale? Pero no, lo que estamos viendo aquí son venas. Ajá. Y esta histología pues va muy de la mano con este proceso que habíamos comentado en la clase pasada del sistema de enfriamiento. Ajá. El intercambiador contracorriente. Ajá. Bueno, pues aquí ya hacemos un poco más de zoom en el epitelio del conducto deferente. Vemos igual que las células no se encuentran en el mismo plano. Vemos células basales, células principales y vemos aquí estereocilios. Esto podría ser cierto contenido luminal y aquí ya se observa de mejor manera la disposición de las capas musculares. Vean aquí la longitudinal, la circular y aquí otra vez la longitudinal. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿dónde desembocan los conductos eyaculadores? Estos conductos eyaculadores van a, bueno, perdón, estamos en conducto deferente, ¿no? Entonces, los conductos deferentes se van a estar uniendo los conductos de la vesícula seminal y van a estar formando a los conductos eyaculadores. La verdad, no encontré ninguna fotomicrografía de conducto eyaculador, pero se los comento, tiene el mismo epitelio que el conducto deferente, tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado e incluso algunas bibliografías, me parece que es el Geneser, que dice que incluso podríamos llegar a encontrar un epitelio cilíndrico simple aquí a nivel del conducto eyaculador. Ajá. Este conducto eyaculador podría tener cierta función secretora, al igual que
la ampolla, que es la parte del conducto deferente en donde desemboca el conducto de la vesícula seminal, podría tener cierta función secretora y podríamos llegar a encontrar ciertas células pigmentadas, ¿vale? Con un pigmento amarillo. Se desconoce la función de este, pero sí podríamos llegar a encontrarlo. Entonces, ahora sí, estos conductos eyaculadores, ¿dónde van a estar desembocando? Pues van a estar desembocando aquí, a nivel de la uretra prostática. Ajá. Esta estructura que vemos aquí, ¿qué sería? Todo esto que vendría siendo acá, grandote. Si esto es la próstata, ¿esto qué vendría siendo? ¿La vejiga? Muy bien. Esto vendría siendo la vejiga, excelente. Entonces, de aquí surge la uretra y vemos cómo esta uretra sufre, bueno, presenta una dilatación que recibe el nombre de cresta uretral. Ajá. Alrededor, o bueno, a los lados de esta cresta uretral, encontramos a los senos prostáticos, ¿vale? En estas porciones, donde están los orificios de los conductillos prostáticos. Pero bueno, entonces es aquí, en esta cresta prostática. En esta cresta prostática vamos a estar encontrando unos orificios. Destaca un orificio que es el utrículo prostático, que son vestigios del conducto vaginal. Me parece que es el conducto vaginal, que pues es un vestigio del desarrollo embrionario de este conducto vaginal, y debajo de este utrículo prostático encontramos, ahora sí, los orificios de los conductos eyaculadores. Es aquí donde desembocan. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿recuerdan cuál es el sistema, o más bien, por qué señales nerviosas se produce la eyaculación? ¿Por el sistema nervioso simpático o parasimpático? La eyaculación. ¿No lo han visto en anatomía? Bueno, creo que no. Pero bueno. Es el simpático. Ok, sí, bien, Abril, es el simpático. La eyaculación está dada por el simpático y la erección está dada por el parasimpático, ¿no? Pues están estas mnemotecnias medio chacas que dice que el parasimpático lo para y el simpático dispara, ¿no? Mnemotecnias medio chacas, pero que funcionan, la verdad, ayudan a retener el conocimiento. Pero bueno, esta inervación simpática va a tener un efecto dual, ¿vale? Lo que hace esta inervación simpática va a ser dilatar. No es cierto, me estoy confundiendo. No, esperen. Ajá. La inervación simpática lo que hace con el músculo detrusor, es decir, con el de la vejiga, es que lo va a estar dilatando. Ajá. Y lo que hace con el esfínter de la uretra es que lo contrae. Ajá. De tal forma que cuando nosotros vayamos a eyacular, este esfínter interno de la uretra va a estar contraído y por lo tanto la orina no va a poder salir de la vejiga. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que sucede con durante la eyaculación. Por eso no podemos eyacular al mismo tiempo que estamos orinando. ¿Ja? Lo contrario ocurre, por ejemplo, cuando la inervación es por parte del sistema parasimpático. El sistema parasimpático lo que hace es
contraer al músculo detrusor y relaja al músculo interno de la uretra. De esta forma se produce la orina. Ajá. Esa es la razón por la que no podemos eyacular al mismo tiempo que orinamos. Sí, porque recuerdo que la otra vez lo habían preguntado o habían comentado parte de esto. Entonces, este es la razón. Bueno, este es otro esquema. Vemos bien aquí pues el músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga. Después el músculo esfínter uretral interno. Y pues esta sería la próstata y la uretra, ¿no? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron esto? Del por qué no se puede orinar al mismo tiempo que eyaculamos, o que se eyacula. Sí. Ok, excelente. Muy bien. Bueno, entonces pasemos ahora como tal a las glándulas sexuales accesorias. Entre estas glándulas sexuales accesorias encontramos a la próstata, a la vesícula seminal y a las glándulas bulbo-uretrales. Ajá. Podríamos considerar también a las glándulas del Ítare, pero bueno, no, las bibliografías no lo consideran, pero si bien es cierto, parte de su secreción sirve para lubricar la porción final de la uretra y parte de su secreción forma parte de lo que es el semen. Ajá. Estas glándulas del Ítare, si se acuerdan de ellas, intraepiteliales, que revisamos en la clase de urinario. Bastante peculiares porque son intraepiteliales. Bueno, pues tenemos a la próstata. La próstata es la glándula accesoria de mayor tamaño. Ajá. Se encuentra debajo de la vejiga y se encuentra rodeada de una cápsula de tejido conjuntivo denso irregular. Algunos comparan su forma y tamaño con los de una nuez y de hecho el nombre de próstata, bueno, la historia detrás del nombre de la próstata o del por qué se le dio este nombre es bastante curioso. De hecho, los griegos daban la denominación de próstatas al órgano que se encontraba delante de la vejiga. Eso era pro, a favor, antes. Y de hecho, ellos se referían a las vesículas seminales, ¿vale? Con este nombre de próstatas. Más tarde, siglos después, un médico griego, Herófilo, empezó a utilizar el término de próstata, pero se lo acuñó ahora sí a esta glándula, a la glándula que conocemos actualmente como próstata, pero se considera que fue de cierta forma pues un error de lectura, de traducción, ¿vale? Y pues ya a partir de esto se le quedó el nombre de próstata a esta glándula. Ajá, y no a la de las vesículas seminales. Muy bien. Bueno, la función de la próstata consiste en secretar un líquido claro, que sí, bien es cierto, le otorga al semen este aspecto blanquecino, lechoso. Tiene es levemente alcalino, tiene un pH de 7.20 y tantos y contribuye a la composición del semen en un 20%, ¿vale? La glándula que más contribuye a la composición del semen es las glándulas seminales, ¿vale? Esas aportan cerca del 60%. Nuestra próstata aporta un 20% aproximadamente, ¿no? Dentro de estas secreciones, dentro de la secreción de nuestra próstata encontramos diferentes sustancias, como lo es el ácido cítrico, la fibrinolicina, el zinc, la fosfatasa ácida prostática,
el antígeno prostático específico y la amilasa. A ver, ¿alguien ha escuchado o sabe por qué es importante estas dos sustancias, la fosfatasa ácida prostática y el antígeno prostático específico? Estas dos. Creo que se piden para detección de cáncer de próstata. Ok, excelente, sí. Son de hecho marcadores para cáncer de próstata. Son marcadores. Muy bien. ¿Sabes cuál es el de elección? Bueno, el que se utiliza principalmente como marcador. No, doctor. Es el antígeno prostático específico, ¿vale? Ese es el que se utiliza principalmente, aunque también se puede utilizar, puede funcionar como un buen marcador, la fosfatasa ácida prostática. Si bien es cierto, sí, se sirven como marcadores, estas sustancias pues cumplen una función, tienen un papel fisiológico importante y mucho se ha debatido sobre el del antígeno prostático específico, pero se cree que tiene una función para lisar el coágulo que forma el semen. No lo hemos visto, pero dentro de las sustancias que secreta la vesícula seminal está la fibrinolicina. Bueno, en primera instancia es fibrinógeno y ya después se activa y es fibrina. Pero bueno, el fibrinógeno, posteriormente fibrina, sirve para formar coágulos, para coagular el semen. La razón por la cual es importante que se coagule este semen es que durante el coito es importante que el semen se precipite y llegue hasta el fondo pues de la vagina y para que pueda concretarse la fecundación, según sea el caso, ¿no? Entonces, en primera instancia se forma el coágulo, pero después es importante que este coágulo se lise para favorecer el movimiento de los espermatozoides, ¿vale? Entonces, para que se lise este coágulo, para que se deshaga este coágulo, nos va a estar sirviendo nuestro antígeno prostático específico. Y por otra parte, la fosfatasa ácida se le ha vinculado con varias funciones, pero la que mejor descrita está es que funciona como una enzima que, pues, que regula la proliferación celular, ¿vale? Y pues tiene sentido, si esta enzima está pues bastante elevada, pues eso es una señal de que la proliferación celular está pues bastante acelerada y eso podría ser un marcador de cáncer, ¿no? Por otra parte, la fibrinolicina, como su nombre lo dice, lisa también o participa lisando el coágulo. El zinc, por otra parte, ayuda a, ¿cómo dice?, a estabilizar la cromatina que se encuentra en las cabezas de los espermatozoides, ¿vale? Y pues el ácido cítrico podría funcionar un poco como nutriente de la secreción. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer un pequeño esquema de nuestra próstata. Esperen. Esperen, es que se me está cayendo aquí unas cosas. Ya, lo siento. Bueno, pues vamos a hacer el esquema. ¿Alguien sabe cuántas capas tiene la próstata? De hecho, bueno, anatómicamente la próstata
pues la concebimos como una sola glándula, ¿vale? Pero realmente la próstata está hecha de muchas glándulas. Y todas estas glándulas que van a estar conformando nuestra próstata se van a estar localizando en 3 capas diferentes. Esto que estoy dibujando aquí al centro vendría siendo la uretra. Voy a ponerle aquí una U de uretra. La capa que se encuentra en íntima relación con nuestra uretra es la capa mucosa interna y aquí vamos a estar encontrando las glándulas mucosas. Después, la capa que sigue es la que corresponde a la submucosa. Y la que se encuentra más en la periferia corresponde a la zona periférica. Y esta zona periférica va a contener a las glándulas principales, ¿vale? Estas son las glándulas principales. ¿Vale? Se dice que son aproximadamente entre 30 y 50 glándulas las que van a estar conformando a nuestra próstata y van a ser glándulas del tipo túbulo alveolar ramificadas, ¿vale? Y pues estas se van a estar disponiendo en estas 3 zonas que les acabo de representar aquí con este esquema. Ahora, en la luz de estas glándulas, en la luz de cada una de estas 30 a 50 glándulas, las personas varían las bibliografías. Vamos a estar encontrando en la luz unas estructuras únicas, que solo encontramos en la próstata. Bueno, de manera normal, en contextos normales. No sé si en alguna patología se puede llegar a encontrar cuerpos amiláceos en otra región. Pero de manera normal, solo en la próstata encontramos aquí cuerpos amiláceos. Ajá. ¿Qué son estos cuerpos amiláceos? Son cuerpos ricos en glucoproteínas. Ajá. Y estas glucoproteínas reciben el nombre de amiloides, de ahí el nombre de cuerpos amiláceos. Ajá. Si estos cuerpos amiláceos se calcifican, reciben el nombre de concreciones prostáticas. ¿Ah? Esa es la diferencia entre un cuerpo amiláceo y una concreción prostática. También pueden llegar a encontrar que a estos cuerpos amiláceos se les da el nombre de cuerpos de samoma, ¿vale? Cuerpos de samoma. Así también se les puede llegar a denominar. Y pues por sus características tintoriales son eosinófilas. Ajá, vean aquí vemos en la luz de una glándula este cuerpo amiláceo y vean, es bastante rosa, bastante eosinófilo. Ajá. Otro punto importante y característico de la próstata es que estas glándulas se encuentran distribuidas en un estroma fibromuscular, ¿vale? Estroma fibromuscular. ¿Sí? ¿Por qué fibromuscular? Porque va a tener tanto fibras musculares como pues fibras de colágeno. Ajá. Vean aquí. Todas estos leiomiocitos, este núcleo característico del leiomiocito, como se me fue su forma del núcleo, como de cigarrillo, característico, y vemos la luz que es bastante amplia aquí en la próstata. Ahora vemos aquí, este es un tricrómico de Gomori. Y el tricrómico de Gomori tiñe de rojo a las fibras musculares. Aquí con este tricrómico es
más que evidente este estroma fibromuscular. Vean, muchas fibras musculares entrelazadas con regiones más azuladas que corresponderían a las fibras de colágeno de este estroma fibromuscular. Vemos aquí una glándula, la luz, estas concreciones, los cuerpos de psamoma, aquí son varios. Y me faltó comentarles que no son patológicas estas estructuras, ¿vale? Aparecen de manera normal en la próstata de los seres humanos y, si bien es cierto, conforme van pasando los años, conforme las personas se hacen mayores, pueden llegar a acumular más cuerpos amiláceos, ¿vale? Y también tienden estos a calcificarse más conforme pasa el tiempo. Muy bien. Ahora, clínicamente a nuestra próstata vamos a estarle describiendo 4 zonas, clínicamente. Una zona central que corresponde al 25%. Esta zona central se encuentra rodeando los conductos eyaculadores. Vean aquí, sería pues esta parte amarilla, se encuentra rodeando a los conductos eyaculadores y representa un 25% del total de nuestra glándula. Posteriormente, la zona periférica abarca un 70% de nuestro tejido glandular. Se encuentra pues rodeando la zona central y es aquí, en esta zona periférica, la zona en la que se originan con mayor frecuencia los cánceres. Los cánceres prostáticos se originan con mayor frecuencia en esta zona y es de hecho esta zona la que es posible llegar a palpar en un tacto rectal para el diagnóstico de una neoplasia. Después tenemos a la zona transicional, que pues es realmente representa un pequeño porcentaje, vendría siendo esta zona pues naranja, y esta es una zona bastante sujeta a hiperplasias, pero hiperplasias benignas, no malignas, como las de la zona periférica. Estas son hiperplasias benignas. Y el crecimiento, la hiperplasia de esta zona genera una patología que se conoce como hiperplasia prostática benigna, que es de hecho bastante común en los ancianos, en la gente mayor. Es bastante común este padecimiento. Ahorita les voy a platicar un poco más de este. Después tenemos a la zona periuretral, como su nombre lo dice, se encuentra rodeando a la uretra y es realmente una zona pues mínima, 1%. De hecho, no todos los libros la describen, la mencionan a esta zona periuretral. Y bueno, ¿a qué se debe a esta hipertrofia que se puede dar en la zona transicional, que puede generar esta patología que se conoce como hiperplasia prostática benigna? Pues básicamente se debe a una sobreproducción de dihidrotestosterona. ¿Dónde se produce la dihidrotestosterona, niños? ¿Dónde? ¿En el testículo? No, en el testículo se produce la testosterona y es a nivel de los tejidos donde ejerce sus efectos la testosterona, que por una enzima que se denomina 5-alfa reductasa, que pasa a dihidrotestosterona. Y la razón por la que tiene que pasar de testosterona a dihidrotestosterona
es que los receptores donde ejerce el efecto la testosterona, o bueno, la dihidrotestosterona, son mucho más afines a la dihidrotestosterona. Entonces, la dihidrotestosterona, por ello, se dice que es 30 veces más potente que la testosterona. Entonces, el epitelio de la próstata depende de la estimulación de estas hormonas. Es decir, antes de la pubertad, el epitelio de nuestra próstata está bastante, pues no está desarrollado. Y una vez comienza la pubertad, comienza este aumento hormonal, el epitelio de la próstata comienza a proliferar, pero un exceso de estas hormonas podría condicionar a una hipertrofia prostática, una hiperplasia, perdón, hiperplasia prostática benigna. Ajá. Se describen muchos factores que pueden detonar esta situación y uno de los cuales destaca mucho es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol puede favorecer a esta conversión de testosterona a dihidrotestosterona y condicionar a una hiperplasia. Yo les puedo platicar una anécdota que, pues, me acuerdo perfecto, tenía como, no sé, 13 años y me acuerdo que pues estaba el Mundial de Brasil. Y un tío nos invitó a su casa, reunió a toda la familia y pues fuimos a ver un partido, me acuerdo, creo que era de Alemania. Alemania-Brasil, de hecho, el que perdió Brasil 7-1. Y pues estábamos toda la familia, ¿no? Y el chiste es que mi abuelo le encanta tomar, ¿no? Bueno, ahorita ya no toma, pero antes tomaba demasiado. Y en esa reunión, estaba tome y tome y tome. Y pues como que a nosotros nos parecía divertido ver a mi abuelo pues borracho, ¿no? A mi primo, era así como, pues qué gracioso, dice muchas cosas poco bastante imprudentes, ¿no? Y en esa época era gracioso, ¿no? Ahora ya es así como, ya no lo hagas. Pero pues nosotros felices, ¿no? De ver ahí todas sus tonterías. Pues mi abuela ahí cerveza tras cerveza, todo. Y ya, nos la pasamos muy bien, todo, felices y acá. Y ya regresando, pues los pasamos a dejar a su casa, a mis abuelos. Y ya, pues en la noche me acuerdo que recibimos una llamada de mi abuelo, no podía orinar, o sea, mi abuelo no podía orinar. Entonces así, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Y y pues nos alarmamos, dijimos, no vaya a ser algo malo, algo maligno, ¿no? Y resulta que mi abuelo lo que le dio fue una hiperplasia prostática benigna. Ajá. Y pues ya fue hasta que el urólogo pues le insertó una sonda Foley, ya verán esa práctica en cirugía, y ya pudo orinar, pero el dolor que sentía era pues bastante, yo me acuerdo que lloraba mi abuelo, ¿no? Y pues ya, hasta ahí que se relajó y posteriormente pues le hicieron un pequeño procedimiento quirúrgico y ya quedó pues, como nuevo, realmente no ha tenido una secuela importante. Y ese es el tratamiento que reciben este tipo de pacientes. Puede ser, de hecho, también un tratamiento farmacológico, que de hecho son inhibidores de la 5-alfa reductasa, o puede ser un tratamiento meramente quirúrgico, pues quitar esa parte de la próstata que está obstruyendo el flujo de la orina. Ajá. Muy bien. Entonces, pues creo que es todo lo que les quería comentar sobre próstata. No sé si me pasa algo. Creo que no. Ya hablamos de las secreciones. Bueno, entonces, ahora hablemos de la siguiente glándula, que es la vesícula seminal. Bueno, la vesícula seminal. Son glándulas tubulares de 5 centímetros de largo, localizadas entre el recto y el fondo de la vejiga. Ajá. Su conducto excretor se une con el del conducto deferente y forma al conducto eyaculador. Su pared es la de, bueno, el epitelio que tiene es un epitelio cilíndrico pseudo estratificado con muchos pliegues. Ajá. El tejido conjuntivo que lo rodea es fibroelástico, a diferencia de la próstata, que era un tejido conjuntivo fibromuscular, o más bien un estroma fibromuscular. Y podemos llegar a encontrar aquí también capas de músculo liso. Ajá.
Entonces, aquí ya tenemos dos diferencias respecto a la próstata. En la próstata encontramos a los cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas, de si están calcificadas o no. Y aquí en vesícula seminal no. En próstata encontramos un estroma fibromuscular. Y aquí en vesícula seminal no, es fibroelástico. Entonces ya son dos diferencias importantes. Vean aquí cómo los pliegues que forman la vesícula seminal son bastante prominentes. Y de hecho, cuando veamos aparato reproductor femenino, es bastante similar a un corte de tuba uterina. Ajá, se parece muchísimo, se parece muchísimo. Y realmente es prácticamente imposible a bajos aumentos poderlos, a poco aumento poderlos diferenciar. Pero bueno, vean aquí, si bien es cierto, no en toda la longitud del epitelio se aprecia que este sea pseudoestratificado. Aquí pareciera ser, de hecho, un cilíndrico simple, cúbico simple, pero si son observadores, hay regiones en las que sí se aprecia que es un epitelio pseudoestratificado, como por ejemplo aquí, en esta parte. Vemos como algunos núcleos se encuentran más bajos y otros se encuentran más altos. Ajá. Y vemos esto característico, los pliegues, muy característico, muy característico los pliegues. La secreción de la vesícula seminal es una secreción viscosa, amarillenta y contiene diversas sustancias, entre las cuales destaca la fructosa, aminoácidos, prostaglandinas, semenogelina y flavinas. Ajá. Número 1. La fructosa y los aminoácidos, pues, creo que no hay pierde, sirven para, pues, dan un aporte nutricional para que los espermatozoides pues, puedan avanzar, ¿no? Cumplan sus demandas energéticas. Después, las prostaglandinas. Las prostaglandinas, de hecho, recibieron este nombre porque en primer lugar se identificaron en la próstata. Ajá. Tiempo después se dieron cuenta que sí, si bien es cierto, la próstata secreta prostaglandinas, la mayor cantidad de prostaglandinas que se encuentra en el semen provienen de la vesícula seminal. Ajá. Pero por eso se les llamó prostaglandinas, porque primero se encontraron en la próstata. Ahora, ¿cuál es la función que cumple estas prostaglandinas en nuestro sistema reproductor masculino? Se habla de dos funciones principalmente que tienen estas prostaglandinas. La primera de ellas es a nivel del moco cervical. Se dice que puede ayudar a hacer este moco cervical un poco más laxo para permitir el paso de los espermatozoides. Y la segunda función que podría llegar a cumplir estas prostaglandinas es la de favorecer las contracciones uterinas. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y para qué contracciones uterinas? Pues porque las contracciones uterinas podrían ayudar a el paso de los espermatozoides, a que estos pudieran llegar más al fondo del aparato reproductor y encontrarse con el ovocito. Ajá, eso es lo que hacen las prostaglandinas. Y de hecho, por ejemplo, no sé si ustedes ya hayan escuchado que una mujer que está embarazada, uno de los signos de alerta es cuando tiene una infección en vías urinarias. O sea, cuando una mujer embarazada tiene una infección en vías urinarias, tiene que ser tratada así, porque eso puede ser una amenaza de aborto. ¿Y por qué? Pues porque en la inflamación, en el proceso, en una infección, se suscita inflamación, es decir, una respuesta del sistema inmune, y durante la inflamación se liberan distintos mediadores químicos, entre los cuales están las prostaglandinas, ¿no? ¿Se acuerdan? La vía de los eicosanoides, COX-1,
COX-2, bla, 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 ¿no? Se liberan prostaglandinas y las prostaglandinas se unen a sus receptores en el útero y pueden favorecer que haya contracciones y un aborto espontáneo o un parto término. Ajá. Y de hecho, no sé si hayan escuchado ya de un fármaco que se llama misoprostol. Eso es el mecanismo de acción del misoprostol, es un agonista de los receptores del- de la PGE1, de la prostaglandina E1, se une ahí y favorece estas contracciones pues, para pues, evitar, ¿no?, el embarazo. Bueno, las flavinas. Las flavinas son una sustancia, bueno, es una sustancia fluorescente que es útil en medicina forense. Ajá. Pues porque, no sé, en dado caso de una violación, se podrían llegar a encontrar, pues, restos de semen del agresor y mediante técnicas de fluorescencia podría llegarse a identificar esta sustancia, que son las flavinas, y pues saber, ¿no? Identificar, bueno, si aquí hubo un contacto sexual, no lo hubo, ¿no? Podría funcionar para pues para identificar si hubo una violación o no. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No. Muy bien. Bueno, pues entonces pasemos a glándulas bulbouretrales o de Cowper. Las glándulas bulbouretrales o de Cowper, ¿no? Son un par de glándulas ubicadas en el diafragma urogenital. Ajá. Su conducto desemboca a nivel de la uretra esponjosa. Son glándulas de tipo túbulo alveolar, de secreción mucosa, y tienen un epitelio cilíndrico simple. Ajá. Su secreción forma parte del denominado líquido preseminal. Uh-huh. La función de este líquido preseminal es lubricar la uretra esponjosa para pues, la posterior salida del semen. Bueno, la secreción de estas glándulas bulbouretrales son ricas en galactosa, galactosamina y glucoproteínas, ¿vale? Son ricas en todas estas sustancias. Vemos aquí una fotomicrografía de estas glándulas de Cowper. Vemos aquí, evidente, son glándulas mucosas. Se encuentran en el diafragma urogenital. Ajá. Y desembocan en la uretra esponjosa, ¿vale? Vemos aquí otras. Aquí también podemos percibir. ¿Estas cuáles son? Ajá. ¿Esta qué glándula sería? Sí. De Littré, ¿no? Y esta, pues vendrían siendo las bulbouretrales, ¿vale? Estas que ya están en el tejido conjuntivo propiamente, ¿no? Estas intraepiteliales son las de Littré. Entonces aquí estamos viendo una uretra a nivel del diafragma urogenital, ¿sí? Bueno. Entonces vamos a hablar un poco del pene y de la fisiología sexual, que sé que les llama mucho la atención. Pero si quieren, antes de eso nos damos un breve descanso. Unos 5 minutos, ¿va?